Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les apasiona tanto como a mí, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Rafael. Pero ojo que hoy no vamos a hablar de Eda y Serkan, no. Hoy vamos a ir mun ayu de la ficción superíndice 3N para explorar la verdadera Mica y Dinu, Mica entre Kerem y Hande y Ceu superíndice 3 muchos de nosotros sentimos que su conexión superíndice 3N trasciende la pantalla, llegando a ser algo mucho profundo y significativo, que muese que amor, somos nosotros. Rense porque esto se va a poner bueno. Y antes de que empecemos un pequeño más menos o favor, si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayudarán un monto superíndice 3N. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Kerem y Hande ha sido objeto de fascinación superíndice 3N desde el momento en que los vimos juntos por primera vez en Senu con diéresis al cap, o Lofi sin deer como la conocemos por AQ. Su química en pantalla era innegable electrificante, algo que no se ve todos los días. Desde el primer capítulo sentimos esa conexión superíndice 3N especial entre Eda y Serkan, pero pronto nos dimos cuenta de que esa magia no era solo actuación superíndice 3N. Era algo muy lese. Los rumores sobre una relación superíndice 3N fuera de la pantalla comenzaron a circular casi de inmediato. ¿Y es que Ceu superíndice 3 mono? Sus miradas, sus risas, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo apuntaba a algo muy que una simple amistad. Luego confirmaron lo que muchos de nosotros sospechábamos, estaban juntos. Y su relación superíndice 3N fue un torbellino de amor, pasión superíndice 3N y momentos hermosos que compartieron con el mundo a trabu copyright, de sus redes sociales. Pero AQ es donde la historia se pone a un interesante. Después copyright de un tiempo, anunciaron su separación superíndice 3N. Y como era de esperar, la noticia golpeó superíndice 3 a sus fans con fuerza. Muchos nos preguntamos copyright agua pasado, copyright agua salido mal. Las especulaciones no tardaron en aparecer, desde problemas de agenda hasta diferencias irreconciliables. Pero ayu de los rumores, lo cierto es que Kerem y Hande siempre han mantenido una actitud de respeto y cariño más menos o mutuo, incluso después copyright de su separación superíndice 3N. Y es precisamente AQ donde entra en juego esa frase que da tuturo a este vídeo, que amor, somos nosotros. Porque ayu de una relación superíndice 3N romántica, lo que vimos entre Kerem y Hande fue una conexión superíndice 3N profunda a nivel personal, una amistad su superíndice 3 lida y un respeto inmenso el uno por el otro. Puede que el amor romántico haya llegado a su fin, pero la relación superíndice 3N que construyeron juntos parece haber trascendido eso. Analicemos esto un poco a fondo. Kerem y Hande se conocieron en un momento crucial de sus carreras. Ambos estaban en la cima de su popularidad, trabajando en un proyecto que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Compartieron largas horas de trabajo, enfrentaron desafíos juntos y se apoyaron mutuamente en cada paso del camino. Esta experiencia compartida, sin duda, forjó superíndice 3 un vínculo especial entre ellos. Además de ambos son personas muy talentosas, apasionadas por su trabajo y con una gran sensibilidad artística. Esta afinidad en sus personalidades y en sus intereses también copyright N contribuyó superíndice 3 a fortalecer su relación superíndice 3N. No solo eran compau más menos heros de trabajo, sino que también copyright N eran amigos, confidentes y almas gemelas en cierto sentido. Y es que a veces las relaciones evolucionan. Lo que comienza como un amor romántico puede transformarse en algo diferente, pero no por eso menos valioso. Quizá Kerem y Hande se dieron cuenta de que su relación superíndice 3N funcionaba mejor como una amistad su superíndice 3 lida, donde podían seguir apoyándose mutuamente sin las presiones y expectativas que conlleva una relación superíndice 3N romántica. Ojo, esto no quiere decir que no haya existido un amor profundo entre ellos. Por supuesto que lo hubo. Pero el amor puede manifestarse de muchas maneras diferentes.
Y Kizu S. En este caso, el amor que Kerem y Ande sienten el uno por el otro es un amor muy maduro, un amor que prioriza el respeto, la comprensión superíndice 3n y el apoyo mutuo, incluso por encima de la pasión superíndice 3n romu. Ntika. Hay muchos ejemplos que respaldan esta idea. Por ejemplo, después copyright S de su separación superíndice 3n, ambos han seguido elogiando el trabajo del otro, felicitándose por sus logros y mostrando un gran respeto mutuo en público. No han caído en el juego de las críticas o los reproches, sino que han optado por mantener una actitud madura y respetuosa. Además, ambos han hablado abiertamente sobre la importancia de mantener una buena relación superíndice 3n con sus exparejas. Han dicho que creen que es posible seguir siendo amigos después copyright S de una ruptura, siempre y cuando haya respeto y comprensión superíndice 3n mutua. Y esto es precisamente lo que parece estar sucediendo entre Kerem y Ande. Por supuesto, es imposible saber con certeza copyright es lo que realmente sucede entre ellos. Solo ellos conocen la verdad sobre su relación superíndice 3n. Pero desde fuera, lo que vemos es una conexión superíndice 3n profunda, un respeto mutuo y una amistad su superíndice 3 lida que ha trascendido la pantalla y ha superado los desafíos de una separación superíndice 3n. Y es que al final del dúa, lo importante es ser felices. Y si Kerem y Ande son felices como amigos que como pareja, entonces eso es lo que importa. No podemos imponerles nuestras propias expectativas o deseos. Debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en su camino. Además de su historia nos enseña más o menos a una valiosa lección superíndice 3n sobre las relaciones. Nos muestra que el amor puede transformarse, que las relaciones pueden evolucionar y que, a veces, lo muy importante es mantener una conexión superíndice 3n profunda y significativa con las personas que nos importan, incluso si eso significa renunciar a una relación superíndice 3n romántica. Y creo que es por eso que su historia sigue fascinando a tanta gente. Porque nos recuerda que el amor no siempre tiene que ser como lo vemos en las películas o en los cuentos de hadas. El amor puede ser muchas cosas diferentes. Puede ser pasión superíndice 3n, puede ser amistad, puede ser respeto, puede ser apoyo mutuo. Y a veces el amor verdadero es el que trasciende las etiquetas y las expectativas. En resumen, la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande es un ejemplo de CU superíndice 3 el amor puede transformarse y evolucionar. Ayuda de una relación superíndice 3n romántica, lo que vemos entre ellos es una conexión superíndice 3n profunda. Una amistad su superíndice 3 lida y un respeto mutuo que ha trascendido la pantalla y ha superado los desafíos de una separación superíndice 3n. Kizu S. Que amor son, ellos, una dupla indestructible que se apoya mutuamente en cada paso del camino. Y eso, en sí mismo, es algo hermoso y valioso. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n al respecto. ¿Creen que su relación superíndice 3n es que amor? ¿Creen que aún hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. No olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliación del análisis, la relación Bursin-Ercel, un universo más allá del romance convencional asterisco asterisco. Para entender verdaderamente la dinámica entre Kerem Bürsin y Ande Ercel, es necesario sumergirse en la complejidad de las relaciones humanas, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el implacable escrutinio público. Su romance, que floreció como las flores de primavera en el jardín de Senkalkapm, capturó la imaginación de millones. No era solo la química de Eda y Serkan lo que nos tenía hipnotizados, sino la palpable conexión entre Kerem y Ande, una chispa que encendió una hoguera de especulaciones y esperanzas. La confirmación de su relación fue un momento de euforia colectiva para los fans.
Sus interacciones en redes sociales se convirtieron en un festín visual de momentos compartidos, risas cómplices y miradas que lo decían todo. Cada foto, cada comentario, era analizado, diseccionado, interpretado como prueba irrefutable de un amor de cuento de hadas. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, era mucho más compleja. La noticia de su separación resonó como un trueno en un día soleado. La incredulidad y la desolación se apoderaron de la comunidad online. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo era posible que una relación tan aparentemente perfecta llegara a su fin? Las teorías conspirativas, los rumores infundados y las especulaciones descabelladas inundaron las redes sociales. Se hablaba de agendas incompatibles, de presiones externas, incluso de terceros en discordia. Pero la verdad, como siempre, era probablemente más simple y a la vez más profunda. Es crucial recordar que Kerem y Ande son individuos complejos con sus propias vidas, sus propios sueños y sus propias luchas. Su relación, como todas, era un trabajo en progreso, una danza delicada de compromiso, comunicación y comprensión. Es posible que con el tiempo hayan descubierto que sus caminos, aunque inicialmente convergentes, comenzaron a divergir. Y en lugar de aferrarse a una idea romántica del amor, eligieron priorizar su propio bienestar y felicidad individual. Aquí es donde la frase "más que amor, somos nosotros" adquiere su verdadero significado. Porque, más allá del brillo y el glamour de la fama, más allá de las expectativas del público, lo que realmente importaba era la conexión humana que compartían Kerem y Ande. Una conexión basada en el respeto mutuo, la admiración profesional y una profunda amistad que había resistido la prueba del tiempo y la intensidad de su relación romántica. Profundicemos en esta idea. Kerem y Ande se encontraron en un crisol creativo. Senkalkapm no era solo un trabajo, era una experiencia transformadora que los catapultó al estrellato internacional. Juntos se enfrentaron los desafíos de un rodaje exigente, las presiones de la fama repentina y las expectativas de una audiencia global. Esta experiencia compartida creó un vínculo indestructible entre ellos. Se convirtieron en confidentes, en compañeros de batalla, en almas gemelas en el turbulento mundo del entretenimiento. Además, ambos son artistas consumados, con una pasión inquebrantable por su oficio. Esta afinidad creativa, esta comprensión intuitiva del arte y la actuación, también contribuyó a fortalecer su relación. Se inspiraban mutuamente, se desafiaban a sí mismos y se apoyaban en la búsqueda de la excelencia. No eran solo amantes, eran colaboradores, socios creativos unidos por una visión compartida. Es importante reconocer que el amor no es un concepto monolítico. Se manifiesta de muchas formas diferentes, y puede evolucionar y transformarse con el tiempo. Lo que comienza como una pasión ardiente puede madurar en una amistad profunda, un respeto mutuo y un cariño duradero. Quizás Kerem y Ande se dieron cuenta de que su relación funcionaba mejor como una sociedad igualitaria, donde podían seguir apoyándose mutuamente sin las presiones y expectativas de una relación romántica convencional. No podemos descartar la posibilidad de que en algún momento en el futuro, sus caminos vuelvan a converger de manera romántica. El futuro es incierto y las relaciones humanas son impredecibles. Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo que está claro es que la conexión entre Kerem y Ande es algo especial y valioso. Es una conexión que ha resistido la prueba del tiempo, la distancia y la separación. Es una conexión que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Si analizamos sus acciones post-ruptura, vemos un patrón de respeto y cariño mutuo. Han seguido elogiando el trabajo del otro, felicitándose por sus logros y mostrando un apoyo incondicional en público. No han recurrido a la amargura, al resentimiento o al juego de las culpas. En cambio, han optado por mantener una actitud madura, respetuosa y digna. Han hablado abiertamente sobre la importancia de mantener una buena relación con sus exparejas. Han expresado su creencia de que es posible ser amigos después de una ruptura, siempre y cuando exista respeto mutuo, comunicación honesta y un deseo genuino de mantener una conexión humana. Esta filosofía refleja una madurez emocional y una comprensión profunda de la complejidad de las relaciones humanas. Es crucial recordar que no somos dueños de sus vidas. No podemos dictar sus decisiones ni imponer nuestras propias expectativas sobre ellos. Debemos respetar su autonomía, su libertad de elegir su propio camino y su derecho a ser felices a su manera. Su historia nos enseña una valiosa lección sobre el amor y las relaciones. Nos muestra que el amor no siempre tiene que ajustarse a un molde predefinido.
Puede tomar muchas formas diferentes y puede evolucionar y transformarse con el tiempo. Lo que realmente importa es la conexión humana, el respeto mutuo y el deseo de apoyar y celebrar el crecimiento y la felicidad del otro. Su historia sigue resonando en la comunidad online, no por el romance perdido, sino por la amistad indestructible. Nos recuerda que el amor puede ser más que un cuento de hadas, que puede ser una fuerza poderosa para el bien, que puede unir a las personas en un nivel profundo y significativo. Es una fuerza que puede trascender las expectativas, las etiquetas y las limitaciones. En conclusión, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es una saga en curso, una historia que sigue evolucionando y que continúa capturando la imaginación del mundo. Más allá del romance, más allá de la fama, lo que vemos entre ellos es una conexión humana profunda, una amistad sólida y un respeto mutuo que ha resistido la prueba del tiempo y la intensidad del escrutinio público. Quizás más que amor son, ellos, una dupla inseparable que se apoya mutuamente en cada paso del camino. Y eso en sí mismo es algo hermoso y valioso. Ahora sí, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que su relación es una amistad profunda disfrazada de algo más, o aún hay una chispa romántica latente? Déjenme sus teorías y comentarios abajo. Gracias por unirse a mí en este análisis profundo. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos obsesionados con Kerem y Hande, y suscríbanse para más contenido jugoso. Activen la campanita para no perderse mis próximas exploraciones del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.